son proteínas fibrosas, las que le dan las características propias a la piel. Y vamos a ver el problema que se origina cuando hay alteración de estas dos fibras. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Buenas noches, Daniela, Stephanie, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es lo que pasa cuando se alteran las fibras de colágeno y las fibras elásticas? Samantha nos dice elastosis, sí, definitivamente. Y cicatrices queloides, nos dice también Samantha, hipertróficas. Buenas noches, Maida. Al final, cuando tenemos la ruptura de estas fibras, ¿qué se van a presentar? ¿Contra qué trabajan ustedes casi todos los días haciendo los tratamientos para restituir las características de la piel? Algo que es consulta muy común. Las estrías, exactamente. Estefana nos dice que se deja de producir en una determinada... Exactamente. Todo eso vamos a ver. Pues bien, vamos a empezar. Y en primer lugar vamos a revisar estas proteínas fibrosas, colágeno y elastina. En general podemos decir que estas son dos proteínas fibrosas que van a estar muy bien distribuidas a nivel no solo de la piel, sino en todo el organismo, y que finalmente forman parte del tejido de sostén en el organismo animal, en los organismos animales, mejor dicho. Son ubicuas, es decir, se encuentran en todos los tejidos, en algunas más que en otras. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve esto. En la parte inferior de la diapositiva, ustedes ven una piel que presenta, una piel, digamos, joven, que presenta las características usuales, y el grosor y la proporción mantenida entre epidermis y dermis. Dentro de la dermis nosotros vemos la disposición de las fibras, tanto elásticas como de colágeno. Las fibras de colágeno forman como una especie de tejido y no son las que están graficadas como negras, y las otras son las fibras elásticas, ¿no? Si las queremos ver en el microscopio, como las vemos normalmente nosotros, hacia la izquierda, de nuevo en la parte inferior, pero hacia la derecha, perdón, vamos a tener la fibra de colágeno pintadas en la coloración de hematocilina y auxina, y las fibras elásticas también en la misma. Vemos cómo son diferentes y tienen diferentes distribuciones, ¿no? ¿Qué podemos decir de las fibras de colágeno? Estas son unas fibras muy resistentes, y estas fibras, al tener tanta resistencia, le van a otorgar una gran firmeza y elasticidad a la piel. Es por esa característica que la piel parece un elástico, ¿no? Que se estira y vuelve a su posición, se estira y vuelve a su posición. El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y se presenta en todos los tejidos y estructuras. En piel, obviamente, en hueso está muy bien distribuida y muy densa. Es por eso que el tejido óseo es muy, muy duro. En los ligamentos, en los tendones, estas son también estructuras que presentan gran cantidad de tejido colágeno y son muy resistentes, muy elásticas. Y obviamente también en los cartílagos. Es decir, esta proteína está distribuida, como vemos, en todos los tejidos, en todo el organismo, ¿no? Piel, de nuevo, posee gran cantidad de fibras de colágeno. Recuerden que el colágeno y sus fibras es lo que le da una especie de armazón, soporte, estructura a la piel. Esto mantiene su tonicidad. Pero recuerden que también están en hueso, ligamentos, tendones, y cartílagos. El colágeno está formado por una triple cadena de aminoácidos enrollados en forma de hélice. Es decir, son 3 cadenas enrolladas una sobre otra. 3 cadenas alfa. Es una triple cadena de aminoácidos. Los aminoácidos que están presentes en esta proteína son la glicina, la prolina y la hidroxiprolina. Estos 3 aminoácidos, en una secuencia determinada, van a ir sucediéndose
formando las fibras de colágeno. En el gráfico anterior, si regresamos, vemos cómo las fibras de colágeno tienen una distribución específica, ¿no? En la dermis superior son fibras onduladas, son más delgadas y ordenadas preferentemente en forma horizontal, así, ¿no? En cambio, en la dermis profunda tienen una estructura más gruesa, son más densas y las fibras están entrecruzadas. Y esto es lo que hemos visto nosotros en el gráfico anterior, ¿no? Vean cómo en la dermis profunda tiene una distribución y en la dermis más intermedia o superficial tienen otra distribución. Por lo tanto, esto ya nos marca de por sí el sector de la dermis en el cual se encuentra. Perdón, Erika estaba haciendo una pregunta. No, las imágenes que ven de las fibras, en primer lugar es un dibujo, lo que está hacia la izquierda es una ilustración simplemente, y lo que está a la derecha es un corte tisular, es decir, una muestra de tejido, con una coloración determinada que se llama hematocilina eosina, que tiñe los citoplasmas y los núcleos de una manera muy particular para poder identificar las células entre sí. Entonces, aquí estamos viendo esta triple hélice, que es lo que forma la molécula de colágeno. Vemos cómo son 3 cadenas idénticas que van a estar entrecruzadas. En la derecha tenemos 2 ilustraciones que nos muestran cómo está distribuida la molécula de colágeno. La primera es una ilustración simple, la segunda sí es una estructura o trata de semejar una estructura molecular, ¿no? Estas 3 hélices que van a estar enrolladas sobre su propio eje poseen una disposición especial, ¿no? Y esto va a estar debido a la abundancia de prolina e hidroxiprolina, ¿no? Estos aminoácidos le dan una estructura específica y le va a dar también las características determinadas. Recuerden que esta triple hélice le va a dar la firmeza, la, digamos, dureza en ciertos momentos y la resistencia a la vez de lo que finalmente conocemos nosotros como colágeno. Y como dato anecdótico podemos decirle que son solo 3 aminoácidos por vuelta, para que vean lo estrecha de la unión de esta molécula. Vamos a tomarles un examen, ¿les parece? ¿Han venido preparadas o no? ¿Sí? Yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a responder. ¿Qué dicen? Ok. Bueno, si estamos hablando de colágeno, mitos y verdades. El colágeno es la proteína encargada de darle flexibilidad y resistencia a la piel. ¿Esto es correcto o no? Eric y Maida dicen que no. Luz también. Nos dicen que es la elastina, ¿no? Pero el colágeno también participa en esto. Recuerden que colágeno y elastina van a estar involucradas en, digamos, brindar este soporte, estabilidad y características de flexibilidad, elasticidad y demás. Ok, puede ser una respuesta doble, ¿de acuerdo? Otra pregunta, ¿el colágeno se produce solo hasta los 25 años? ¿Qué dicen? Erika dice que es verdad, Maida sí. También, Samantha también. Ok, ¿y qué hacemos nosotros después de los 25 años? ¿Cuál es la solución? Alimentación, nos dice Erika, reordenar las fibras. Maida nos dice radiofrecuencia. Se produce en menos cantidad. Lidia nos dice hidratación.
Ok, todas tienen razón, exactamente. Los suplementos alimenticios ayudan a producir más colágeno. ¿Esto es verdad o mentira? Erika nos dice que no, que es un mito. Samantha nos dice que son precursores, pero que no causa mayor producción. Lina dice que es mito. Samantha nos dice que si hubiese un déficit ayudaría. Los suplementos alimenticios sirven para formar colágeno, pero para también formar otras proteínas. No necesariamente todo lo que nosotros ingerimos como precursores, digamos, de colágeno, porque recuerden, el tamaño de la molécula de colágeno es muy, muy grande. Nosotros no podemos absorberlo. Por lo tanto, tenemos que fraccionarla en los aminoácidos componentes. Estos aminoácidos componentes pueden formar colágeno, pero pueden formar también otras proteínas, ¿no? Entonces, no quiere decir que yo por ingerir estos suplementos alimenticios o nutricionales de precursores de colágeno voy a formar colágeno exclusivamente, ¿no? Que es algo que está muy arraigado en la gente, ¿no? Mejorar la dieta ayuda a producir más colágeno. ¿Qué dicen de eso? Luz nos dice que es cierto. Sí, hay alimentos que ayudan en cuanto a la hidratación. Bueno, dice que sí. Ok, ¿qué alimentos podrían ser que nos ayuden a producir más colágeno? Por ejemplo, ¿algún alimento que recuerden? En general, proteínas, el cartílago, fundamentalmente. Exacto. Ok, veamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre colágeno? Nos están diciendo también menestras, ajonjolí, la patita de pollo, la raía, de acuerdo, la quinoa. ¿Alguna pregunta sobre colágeno? Ok, si no hay ninguna pregunta sobre colágeno, pasamos a la elastina, que es la compañera de camino del colágeno. Recuerden que tanto elastina como colágeno lo que van a hacer es brindar firmeza, brindar elasticidad, brindar soporte, brindar las características de lozanía de la piel, ¿no? Esa piel joven que se mantiene gracias a que estos componentes se encuentran en la cantidad adecuada. Entonces, si revisamos la elastina, es otra proteína fibrosa también, se encuentra fundamentalmente en piel y en otros tejidos del cuerpo. Vasos sanguíneos, por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen que ser elásticos para poder permitir el paso de la onda de pulso por la contracción del corazón con la sangre. En los pulmones esto es muy marcado porque el pulmón es un órgano sumamente elástico. Si ustedes logran ver un pulmón al microscopio, lo que van a ver es como que fueran unos panales y tienen fibras elásticas en toda su extensión. Los ligamentos, los cartílagos también poseen mucha elastina. Entonces estamos viendo que colágeno y elastina como que van juntos, complementan sus acciones de firmeza, de elasticidad, de soporte, de característica propia de la piel, ¿no? Entonces ayuda a mantener la piel flexible, apretada, le dicen algunos, y esto va a estar manifestado por la devolución de rebotes y extraccionada. Es como una liga, ¿no? Cuando nosotros la estiramos y la soltamos, vuelve a su posición inicial. También nos ayuda a mantener la piel suave. Y la elastina va a estar compuesta por alanina, lisina, valina y glicina. Como ven, son ciertos aminoácidos parecidos a los del colágeno que nos van a dar a la fibra elástica. Tenemos, como habíamos comentado, gran presencia de fibras elásticas en la dermis, ¿no? Y ya hemos visto que estas forman una especie de red que tienen una orientación vertical versus la superficie y sirven también para fijar la dermis a la membrana basal. Esto ya lo habíamos visto, está aquí en este slide. Vean cómo esas fibras colágenas, esas fibras elásticas van a tener una distribución muy particular a nivel de dermis con una estructura, un acomodo,
una distribución específica. Aquí vemos a las fibras elásticas, ¿no? Vemos cómo tienen ese ordenamiento, son como unas hélices, una distribución helicoidal, y lo que van a hacer es finalmente tensar, o mejor dicho, flexibilizar la piel. Esa fibra elástica va a tener las características fundamentales, ¿no? Que nos van a permitir ver en la parte inferior cómo las fibras adoptan finalmente una estructura más o menos paralela que presentan enlaces cruzados entre ellas, y esto es lo que le va a dar la estructura, el soporte y las características de flexibilidad a la piel. Estamos hablando aquí exclusivamente de fibras elásticas. Entonces vemos cómo eventualmente en una posición, llamémosla en reposo, la fibra elástica puede adquirir esta estructura helicoidal, pero cuando se acomodan y cuando logran su ordenamiento a nivel de la piel, vamos a tener estas estructuras paralelas con enlaces cruzados entre las fibras que van a brindar la elasticidad, estabilidad y soporte a la piel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre colágeno y elastina? ¿Venimos bien? ¿Seguro? Ok. Entonces, si hemos hablado de colágeno, de elastina, de sus características, de su distribución, de su función, cuando éstas tienen alguna patología, hay una distribución alterada o hay ruptura de las mismas fibras, nosotros vamos a ver la presencia de estrías. Estas estrías van a ser una fuente, digamos, inagotable de consultas para los tratamientos dermocosméticos. Va a ser trabajo del día a día y, por lo tanto, tenemos que revisar esto de vez en cuando para recordar el tema. Ok, ¿qué son las estrías? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes se anima a hacer una definición? ¿Qué es una estría? ¿No? ¿Nadie? Luz nos dice que ruptura de fibras de colágeno y posterior cicatrización. Ok. Erika también es una ruptura de fibra. ¿Alguna otra? Rompimiento de tejido. Ok, todas están en lo correcto. Bien. Las estrías cutáneas finalmente son atrofias. Son zonas atróficas. Y son muy visibles. ¿Por qué? Porque hay un adelgazamiento de la epidermis. Esta se hace muy finita, muy delgadita. Presentan una depresión o hundimiento. Y esta depresión o hundimiento va a tener un color diferente al del resto de la piel. Normalmente es de un aspecto un tanto, no sé, violáceo, eh, rosáceo o nacarado, a veces medio blanquecino, que se van distribuyendo en esta zona atrófica. Estas lesiones atróficas normalmente son lineales, ¿no? O en bandas, y se presentan generalmente en las regiones de grandes pliegues cutáneos, como en la región periaxilar, porque están sometidas a gran tensión, gran esfuerzo, en la región mamaria también. Esto se ve muy a menudo cuando, por ejemplo, la mujer queda embarazada, da a luz y da de lactar,
posteriormente nosotros vemos estrías en la zona mamaria. En la región periumbilical también por aumento y disminución de peso progresivo. El embarazo es una causa muy común de presencia de estrías, ¿no? En las fosas ilíacas, en la zona lumbar, en la cara interna o superior del muslo, en la región popltea, en la zona posterior del hueco de la rodilla, ¿no? Y finalmente se producen por lo que ustedes comentaban, por la ruptura y pérdida parcial de las fibras de colágeno y elastina en la región afectada, ¿no? Esto va a originar una disminución de la cohesión de esa estructura de la piel. Recuerden cómo se distribuían las fibras en forma paralela con enlaces entrecruzados, ¿no? Con la idea que puedan distribuir las fuerzas de tensión de las masas musculares que soportan la piel, por ejemplo, y el peso quede, digamos, de una manera homogéneamente distribuido. Tenemos aquí dos tipos de piel. En la parte inferior vemos hacia la izquierda una piel sana y hacia la derecha una piel con estría. Vemos cómo está la depresión con una coloración violácea, ¿no? Cómo esa estría, esa depresión, va a alterar la estructura de la epidermis y lo vemos claramente. Y no solo de la epidermis, vemos también cómo se altera la distribución de las fibras de colágeno y de elastina, ¿no? Vean cómo hacia la derecha en la piel sana tenemos como una distribución homogénea, pero en la piel con la estría tenemos una ruptura, una falta de continuidad, que es lo que finalmente va a originar la presencia de la estría. Aquí hay un gran problema. En general, la presencia de las estrías cutáneas no representan un trastorno patológico de interés práctico médico, ¿no? Pero, obviamente, desde el punto de vista estético, sí es un gran motivo de preocupación, fundamentalmente en mujeres. Claro, como que los médicos no le dan mucha importancia al tema de las estrías, a menos, obviamente, que se trabaje en el área estética, ¿no? Es una motivo de consulta estética muy frecuente, fundamentalmente en mujeres. Estas estrías aparecen aproximadamente cerca de la adolescencia, entre los 10 y 16 años, y son mucho más frecuentes, casi 3 veces más en mujeres que en hombres. Y esto está relacionado a factores endocrinos, ¿no? Un tercio de los adolescentes van a presentar estos problemas. Y las mujeres, obviamente, esto es mucho más frecuente en mujeres, ya lo comentamos, las mujeres en el periodo de la pubertad sufren una serie de cambios, trastornos hormonales, a veces no bien compensados, que pueden dar lugar a la formación de estas estrías atróficas. Hasta casi, digamos, cerca del 60% de las mujeres adolescentes, lo cual es mucho, ¿no? Ahora, la causa más común de la presencia de estrías, ¿cuál es? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sea la causa? Maya nos dice que el embarazo y Luz subida de peso. Exactamente, fundamentalmente el embarazo y el embarazo cuando hay un incremento de peso notable. ¿Alguna de ustedes se ha quedado embarazada, por ejemplo? ¿Cuánto subió de peso? Luz 10 kilos, perfecto. El límite es hasta 12 kilos. No se debe, Maida 16, un poquito más. No se debe subir más de 12 kilos. Pero hay mujeres que suben 25, 30 kilos. Imagínense el estrés al que está sometido, la piel comienza a estirarse. La piel del abdomen es un muy buen ejemplo, ¿no? Al inicio del embarazo no se nota nada, pero cuando llegamos al tercer trimestre, la protrusión del embarazo por la presencia del feto marca un gran estiramiento de la piel. Ese gran estiramiento de la piel va a originar que esas fibras elásticas y colágenas estén sometidas a una gran tensión, a un gran estrés, y a veces es tanto que las fibras, ¡pum!, se rompen, y ahí comienzan los problemas. Entonces, habíamos dicho que en el embarazo, si no se toman estas medidas preventivas, las estrías pueden aparecer hasta casi en el 100% de las gestantes, siendo más comunes en primíparas, ¿no?
o aquellas que están sometidas a estas curas de adelgazamiento fuertes, importantes, y aquellas que padecen otros trastornos como celulitis. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una disminución de peso notable, por ejemplo, que se pongan la banda gástrica, o sea, una gastrectomía, o se pongan el botón gástrico, como quieran llamarlo, hay varias técnicas, el balón, bajan abruptamente 30 kilos de peso. Estas estrías se van a manifestar ahí porque la piel ha sido estirada hasta una cierta capacidad y después vuelve al lugar de origen, ¿no? Los cambios bruscos de peso, ciertas alteraciones metabólicas, como la diabetes, por ejemplo, o el embarazo, o ejercicios violentos. Este es otro factor importante de eh, aparición de estrías, por ejemplo, ahora que hay una gran cultura de ir al gimnasio y la gente hace ejercicios extenuantes, muchas veces cuando se levantan pesas de manera importante, las fibras elásticas y colágenas también tienden a romperse, ¿no? Y esto se presenta en bailarinas, por ejemplo, también, que hacen grandes esfuerzos, deportistas, y las estrías van a estar presentes en este tipo de personas. Perdón, Stephanie nos estaba haciendo una pregunta, profesor, pero no siempre sucede por embarazo. Mi mamá ha tenido 4 hijos y no tiene ninguna estría. Sin embargo, yo solo una vez y estoy más marcada que una cebra. Bueno, pobre, ¿a qué se te debe? Se debe a una multitud de factores. En primer lugar, la edad. En segundo lugar, la cantidad de embarazos. En tercer lugar, el incremento de peso, obviamente. Si hay un incremento de peso no muy marcado, 12 kilos máximo, insisto, no hay ningún problema, pero si hay un incremento de 20, 25 kilos es importante. También la característica de la piel es importante, ¿no? Hay algunas pieles que tienen más fibras colágenas, más fibras elásticas que otras, y esto de cierta manera es un factor de defensa. Entonces, digamos, si ha sido un embarazo en una edad temprana, sin subir mucho peso, si ha habido, digamos, un tiempo razonable entre los embarazos, ¿no? Esto de cierta manera protege de alguna manera. Si el embarazo ha sido en una edad tardía, si han habido varios y no se ha guardado el tiempo adecuado, si se incrementa mucho el peso, obviamente estas estrías van a estar más presentes. Tal cual como Luz dice que hay pieles más resistentes, sí, esto va a estar por la cantidad de fibras elásticas y colágenas que se presentan. ¿Cuáles son los factores que de cierta manera nos predisponen para la presencia de, perdón, de las estrías? Un minuto que se han ido todos los slides. Ok, en primer lugar hemos hablado de factores metabólicos y aquí los corticoides son un factor muy importante, estos factores hormonales, cortisona y hidrocortisona. Recuerden que estas son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales que tienen que ver mucho con el metabolismo de los glúcidos por brindar energía. Esta energía va a estar muy vinculada a la actividad de los fibroblastos. Recuerden que estos fibroblastos son los que producen las cicatrices. También van a estar relacionados con el metabolismo de los lípidos, ¿no? También con el metabolismo de las proteínas. Y finalmente van a disminuir esa tensión o la resistencia, mejor dicho, a la tensión en el tejido. Recuerden que cuando hay medicación corticoidea, la piel tiende a retener sodio, por lo tanto tiende a retener agua, va a haber hinchazón y eso va a alterar también la consistencia del tejido y la va a volver más laxo, más proclive a tener problemas. Entonces, en primer lugar, factor hormonal corticoides.
En segundo lugar, los estrógenos. Recuerda que los estrógenos tienen como función, los estrógenos y los progestágenos, tienen como función, es la hormona femenina, el estrógeno es la hormona femenina por excelencia, el progestágeno va a estar más vinculado con el embarazo. Los estrógenos son producidos por los ovarios en las mujeres jóvenes y en las mujeres posmenopáusicas en el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque el ovario ya no tiene fuente de hormona. Entonces, lo que hacen los estrógenos son ciertas actividades que son proclives para la alteración dérmica, aumento de retención del contenido hídrico y salino del tejido, ya hemos dicho, esto va a darle una lasitud, por lo tanto, esa consistencia, esa elasticidad se va a ir perdiendo, mayor volumen, incremento en la tensión, tendencia a debilitamiento de las estructuras de sostén, hemos dicho las fibras de elastina y colágeno, coloración rojiza, exudación sin rotura, microcirculación y los estrógenos potencian a los corticoides. Vemos aquí en la imagen en la parte inferior una mujer embarazada con un abdomen muy prominente, como la línea media, que normalmente se denomina línea alba porque es normalmente blanca, se tiñe por la presencia de las hormonas y tiene una coloración oscura. Para colmo, se ve la protrusión también de la cicatriz umbilical, originando eventualmente una hernia umbilical. Como nos dice Luz, sí, esa panzota está a punto de explotar, eso es cierto. Esos grandes abdómenes por el incremento de peso debido al embarazo van a originar la presencia de múltiples estrías. Otros factores a tener en cuenta son los factores mecánicos. Obviamente, factores exógenos y endógenos que provocan una distensión duradera del tejido subcutáneo. También la distensión de la piel como consecuencia del aumento del tejido subyacente, el adiposo, el conjuntivo. Esto, por ejemplo, por embarazos, celulitis, tejido muscular. Recuerden esos atletas que van a hacer grandes esfuerzos, cargar muchos pesos, etcétera. Y también estos factores mecánicos van a alterar la dermis debido a las condiciones previas ya existentes. Hay otros factores que también colaboran, normalmente no estamos muy pendientes de ellos, el estrés, estos factores neurofisiológicos. ¿Por qué? Porque hay una conexión hipotálamo, hipófisis suprarrenal, soporte metabólico. Recuerden que las suprarrenales producen los corticoides en respuesta al estrés. Los corticoides son las hormonas del estrés, las hormonas que nos potencian a nosotros, que nos preparan para enfrentar situaciones de estrés. Esto es bueno, pero si se perpetúa debido a un estrés crónico, es nocivo y va a ir en detrimento de la salud. Es una respuesta lenta, no tan activa con el sistema nervioso simpático, que inmediatamente sube la presión arterial, sube la frecuencia cardíaca y cosas de ese tipo. Estos dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el hipotálamo hipófisis suprarrenal, trabajan sinergísticamente para lograr esa respuesta adaptativa frente a todos los estímulos que se pueden presentar, ¿no? Y ambos estados fisiológicos de calma, estrés, se caracterizan por una brusca, acelerada modificación de la imagen corporal. Este es un problema que eventualmente también se asocia con el estrés y hay alteración de la percepción de la imagen corporal, ¿no? Uno se ve, digamos, con sobrepeso, pero el resto de la gente no, lo ve en un peso adecuado o todo lo contrario, delgado. Pero uno tiene esa imagen distorsionada de que está gordo, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros, ya lo habíamos dicho, tenemos un adelgazamiento generalizado del tejido conectivo y de la epidermis, se van a presentar las estrías, que es el gran protagonista de la película de esta noche. Entonces, si avanzamos un poquito más y describimos qué son las estrías, finalmente recordemos que esas son lesiones degenerativas con una localización particular. Si estamos en la zona mamaria, en la zona de los senos, estas van a tener una distribución radial, partiendo desde la areola mamaria.
Tienen una distribución vertical u oblicua sobre los flancos del pecho, los brazos, pantorrillas, muslos, nalgas, caderas. Transversal en la espalda, ¿no? Provocada por la tensión del tejido subyacente. Si estas son visibles, van a tener un trayecto más o menos rectilíneo, a veces son curvilíneas, sinuosas o en zigzag, tienen una longitud de 1 a 2 centímetros por unos pocos milímetros de ancho, en general son de color rojizo, violáceo, un poco azuladas, digamos, aunque también las hay blanco nacaradas que pueden llevar ya años. Estas son lesiones francamente cicatrizales. Las rojizas son más tempranas, más jóvenes, no tan avanzadas, ¿no? Y la distribución va a estar dada por la dirección en la que se ejerza mayor presión cutánea. Obviamente, si hay mayor presión de arriba abajo, la estría va a estar dada en este sentido. Ok, vean aquí en la parte superior izquierda tenemos las típicas estrías. Son, en este caso, tienen un aspecto paralelo, vertical de arriba a abajo, con algunos centímetros de longitud y algunos milímetros de anchura, y tienen una característica violácea, ¿no? En la parte superior derecha vemos otras estrías raras, ¿no? Estas son sinuosas, tienen elevación, no tienen la característica de depresión y tienen una coloración como la piel o un poco más intensa, ¿no? Con una distribución no tan homogénea como la que vimos. En la parte inferior izquierda son muslos, obviamente estas ya son un poco más antiguas, son un poco nacaradas, tienen menor coloración que el resto de la piel y son deprimidas. Luz nos está preguntando algo, perdón. ¿El rascarse el vientre durante el embarazo también genera estrías? No. Lo que puede generar son lesiones dérmicas que pueden producir alguna otra alteración asociada, ¿no? A veces hay un rascado muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las fibras tienden a romperse como reflejo nervioso, hay irritación local y causa prurito. Nosotros tendemos a rascarnos. Pero el rascarnos lo que hace finalmente son erosiones, ulceraciones, lesiones superficiales que pueden originar algún problema. Y de las estrías no se libra nadie. ¿De quién es la foto de la parte inferior derecha? Punto a favor para quien diga. Exacto, es Shakira. Y Shakira teóricamente es una mujer relativamente joven, delgada, que mantiene su peso, que hace mucho ejercicio y que teóricamente debería no tener estrías. Pero bueno, todo el mundo tiene estrías. El problema probablemente se deba a estas subidas y bajadas de peso importantes que se presentan a lo largo del tiempo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que las fibras elásticas y las fibras colágenas servían como soporte, era como las columnas y las vigas, digamos, un entramado, como una malla. Al alterarse hay un desmayado y las líneas de tracción tienen una carretera libre para circular. Por lo tanto, esto va a originar las lesiones, ¿no? Y en esta superficie se van a ir presentando las irregularidades, las depresiones, a veces hay una elevación pequeña. ¿Por qué? Porque la piel va a estar alterada, no va a tener la distribución adecuada de las líneas de tracción y va a presentar el problema. Dentro de la evolución de la lesión tenemos una fase inicial que se conoce también como fase inflamatoria. Es una estría reciente, a veces es elevada, como hemos visto, normalmente es rojiza o violácea o púrpura y es pruriginosa, es lo que comentaba Luz hace unos minutos, ¿no? De una consistencia blanda. Conforme va transcurriendo el tiempo, esta fase inicial pasa a ser una fase cicatrizal. Las estrías ya son lesiones tardías, evolucionan hacia su aspecto definitivo, se comienza a presentar la atrofia como tal
y esta coloración va disminuyendo de color y tienden a hacerse nacaradas, blanquecinas. Aquí sí, francamente, ya la epidermis se adelgaza y la coloración es, como les comentaba, nacarado en forma de cicatriz, pero a veces puede pigmentarse un poco más. Y si nosotros palpamos, lo que vamos a encontrar es una depresión, un vacío dérmico entre ambas orillas. Recuerden, es como un surco y se pierde la elasticidad. Esta va a estar blanda, deprimida y un dato importante es que en la lesión no hay pelos, vellos o ninguna secreción, bien sea sebácea o sudoral, porque la morfología se ha visto totalmente alterada y se ha destruido esa estructura normal. Aquí vemos también dos ejemplos, ¿no? La estría, finalmente, recuerden que es el desgarramiento de la dermis, la elasticidad va a estar alterada, no hay soporte para las variaciones de volumen de los tejidos adyacentes, recuerden las subidas y bajadas bruscas de peso. Inicialmente hay un intento de curación por el organismo de primera intención con regeneración de vasos, es decir, la primera intención es cuando dejamos nosotros eh, que siga su evolución normal, ¿no? Entonces hay regeneración de vasos, de células, de matriz intercelular, que hace que el tejido vuelva a su estado primitivo. Es una tendencia a reparación, esto es normal. Y una segunda intención, o mejor dicho, la curación por segunda intención, desgraciadamente forma la cicatriz generando la estría como tal. Y las vemos aquí en la zona glútea, las vemos transversales, ¿no? Aquí sí son líneas que tienen una hipopigmentación, tienen menor coloración que el resto de la piel circundante, y en la parte derecha, en el abdomen, las vemos, estas sí tienen mayor coloración, están distribuidas a todo lo ancho del abdomen, ¿no? Estas probablemente han tenido que ver con un embarazo. ¿Cuál es el tratamiento de las estrías? Chicas, ustedes están en seguro. Tenemos tratamiento para las estrías, este tratamiento es efectivo, soluciona el problema, canaliza radiofrecuencia, peeling, peeling atenúa, ok, vamos mejorando. ¿Cuál es el problema con las estrías? No existe tratamiento efectivo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Evitar que se presente. En general, los tratamientos dermocosméticos son poco eficaces para las estrías atróficas. Nosotros debemos prevenir. Es decir, si una mujer va a quedar embarazada, hay que pedirle que no suba mucho de peso, que tenga un control bastante estrecho con su peso, que no suba 20 kilos, ¿no? Sí, se puede mejorar el tejido estriado con productos de acción estimulante, trófica, bioactivantes, hidratantes, etc. Si tenemos una causa que produce las estrías, por ejemplo, si el paciente recibe corticoides, retiramos los corticoides y con eso teóricamente las estrías se van. Pero pocas veces tenemos una causa específica, ¿no? Lidia nos dice que se puede atenuar cuando están rojizas, nacaradas o perladas. Es difícil de atenuar, exactamente. Entonces, de nuevo, si identificamos una causa, podemos tratar efectivamente. Los resultados también van a depender de la antigüedad de las estrías, de las dimensiones de las mismas, de las características del tono rosáceo, como decía Lidia, signos de vascularización y mayor probabilidad de éxito. Milene nos comentas, pero si tiene subida y bajada de peso, también podrían aparecer más. Sí, claro, exactamente. Lo ideal es que nosotros conservemos un peso y un peso ideal, ¿no? En base a nuestra talla debemos tener un peso. Eso se llama el índice de masa corporal, ¿no? Es una regla, es una formulita mediante la cual ese es el peso ideal que deberíamos de tener, ¿no? Muchas veces esto no sucede, pero en general deberíamos tener un peso más o menos, digamos, homogéneo a lo largo del tiempo.
Debido a la causa que forma las estrías, normalmente no es suficiente hidratar la piel. Hidratando la piel no solo es la solución. Debemos enfocarnos también en los factores de elasticidad para que resista ese factor mecánico que nos está originando la ruptura de las fibras y que supone que si las estiramos no se van a romper tan frecuentemente como se vienen rompiendo, ¿no? Para que así, por ejemplo, pueda soportar un estado fisiológico tipo embarazo, ¿no? Sí es cierto que existen preparados comercializados que contienen sustancias capaces de estimular actividad fibroblástica, favorecer, perdón, la formación de las fibras elásticas y de colágeno que nos pueden ayudar, pero tal cual, no sé cuál de ustedes comentó que lo que se hace es atenuar. Desgraciadamente la estría va a permanecer ahí, pero nosotros podemos disminuir su presencia de manera importante, o mejor dicho, la apariencia, mejorarla para que no se vean tan llamativas, ¿no? En la fase inflamatoria, que es la fase inicial, que son las estrías rojas y azuladas, hay que tener un peso adecuado. Debemos de tener una normalidad en peso y volumen. En esta fase inicial, que es la inflamatoria, las estrías mejoran con tratamientos farmacológicos como por ejemplo una solución de indometacina al 3% en alcohol absoluto. No sé si tienen experiencia en esto, pero mejora bastante el aspecto. Se recomienda la aplicación de productos que estimulen formación de glicosaminoglicanos, que finalmente van a producir las fibras de colágeno y elastina, activando pues esta regeneración en los tejidos, aportando principios activos, reparadores, que sustituirán a las estructuras que están alteradas, ¿no? En las zonas ya específicas. Mejorar la oxigenación y la hidratación del tejido. Como ven, hay varios componentes que tenemos que tener en cuenta para tener un tratamiento relativamente exitoso. Podemos usar hidrolizados de colágeno y elastina. Esto van a devolver consistencia y elasticidad al tejido. Recuerden que no solo se va a producir elastina, no solo se va a producir colágeno, se van a producir también algunas fibras proteicas que también se necesiten. Podemos usar los asiaticócidos, que son procedentes del extracto de centella asiática, por ejemplo, que mejora la apariencia y evolución de las estrías. El ácido hialurónico mejora la hidratación y oxigenación de la dermis. Vamos a tener una clase de ácido hialurónico. Recuerden que la molécula de ácido hialurónico es como una esponja, capta mucha agua y al hidratar la piel le devuelve esa, digamos, consistencia, como que se infla un globo y esas depresiones tienden a ser menos manifiestas. Extractos placentarios también estimulan el metabolismo y la respiración celular para mejorar la regeneración de los tejidos lesionados. Obviamente, tenemos que aportar vitaminas A, B, C, D, E, la aceite de semen de trigo, por ejemplo, que tiene actividad regeneradora, protectora, hidratante a nivel dermoepidérmico. Podemos usar también lisados de proteínas y nucleicos y ácidos nucleicos, aminoácidos como la glicocola, para estimular la reparación de los tejidos alterados, fitoestimulina, quinasina B, por ejemplo, y obtenemos mejores resultados cuando combinamos varios principios activos, ¿no? Y también un dato importante a tener en cuenta es que eh, las manipulaciones se concentrarán en esas zonas afectadas rojizas y se deben alternar con la aplicación de cremas antiestrías por medio de masajes en el tejido conectivo. Es decir, hay una variedad de principios activos y a la vez hay una variedad de técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a disminuir la apariencia. Si avanzamos ya y estamos en la fase cicatrizal, no existe tratamiento clínico eficaz para eliminar las estrías una vez formadas, especialmente si están en la fase cicatrizal. Si están en la fase inflamatoria inicial, podemos tener un relativo éxito, pero en la fase cicatrizal ya no. La posibilidad de reconstruir ese tejido conectivo fibroso, valiéndose solamente de productos dermoestéticos, es algo difícil. Es conveniente la ayuda de la aparatología tal cual como ustedes estaban comentando, para que aporten sinergia en la respuesta a estos tratamientos.
Y ya les habíamos comentado que una vez formada es poco, en verdad, lo que se puede hacer y los resultados no son tan adecuados. El tratamiento tiene como foco final, objetivo, es la mejora de la estructura dérmica, esa capacidad de soporte elástica y colágena para permitir y resistir ese estiramiento, la carga de pesos, la distribución de las cargas, el aumento de los volúmenes y la influencia hormonal que se puede presentar. Vamos a usar una serie de productos tópicos para prevenir las estrías, cómo ralentizar su desarrollo. Eso es lo más efectivo en el momento de prevenir y tal vez en la fase inicial. Hay una multitud de productos. Hay que destacar también que frente a la variedad, también la aplicación adecuada y su utilización debe ser correcta, porque si no, no van a tener el efecto que estamos deseando, ¿no? Y obviamente siempre recordar que la aplicación con un ligero y prolongado masaje contribuye a mejorar la microcirculación local, produciendo así un incremento en el aporte de los elementos plásticos y de cierta manera una mejor penetración de los principios activos dentro de los productos que nosotros estemos aplicando, ¿no? Esto, como por ejemplo los excipientes del producto antiestrías, nos va a ayudar a retardar la absorción. La idea es que esté en el tejido un tiempo importante, tiendan a absorberse. Cuanto más rápida sea esta, antes dejará de efectuar el masaje, con lo que se consideran los efectos beneficiosos, ¿no? Con estas manipulaciones, lo que se activa es la circulación sanguínea y el ejercicio físico también. Hay que evitar la exposición excesiva al sol, el baño de piscinas, ya que por un lado tenemos la acción de los rayos ultravioleta con la coloración o decoloración, según corresponda, de la lesión, la sequedad de la piel y la alteración de los elementos dentro de la misma debido, por ejemplo, a la acción del cloro, ¿no? Obviamente durante la gestación hay que utilizar los productos que previenen la formación de la misma. Y habíamos comentado que no solo basta con aplicar las cremas hidratantes, ya que también hay que tener en cuenta factores hormonales, factores físicos, de estiramiento, soporte de carga, etc. El tema es que no podemos predecir nosotros quién va a presentar mayor cantidad de estrías hasta después. No recuerdo, alguna de ustedes comentó. Por lo tanto, se debe brindar el tratamiento a toda mujer, por ejemplo, que quede embarazada, con la idea de prevenir la formación de estas estrías para minimizar estos factores desencadenantes que finalmente pueden producir las lesiones. Y ya habíamos comentado que estos productos tienen estimulantes de la actividad fibroblástica, elementos nutritivos, quemas hidratantes, regeneradoras, etcétera, ¿no? La idea es mejorar esa matriz extracelular dérmica. Recordemos que se pueden usar asiaticócidos como la centella asiática, que lo que hace finalmente es facilitar la división celular o mitosis con propiedades estimulantes en la piel, antiinflamatorias, y hay una estimulación de la progresión de fibroblastos, recuerden, para finalmente tener estas fibras de colágeno y elastina. Algunos aceites vegetales, como el retinoico, en dosis bajas no actúa, ojo, hay que estar atento con las dosis. Otros elementos nutritivos, síntesis de elastina y colágeno, necesitamos los aminoácidos componentes, recuerden, prolina, hidroxiprolina, glicina, etcétera, ¿no? El agente de germen de trigo, que ya lo habíamos comentado, la vitamina E, utilización de oxígeno, el proceso metabólico, que nos va a permitir barrer estos radicales libres, y las cremas obviamente hidratantes y regeneradoras, ¿no? Para elasticidad y para mejorar la hidratación de la piel. Ok, ese es el último slide. ¿Tienen alguna pregunta? Erika, ¿a qué te refieres con el
primer punto, tratamiento 2. A ver, vamos a regresar. Perdón, pero no te había visto. Debemos escoger productos que tengan una formulación adecuada. Por ejemplo, los excipientes, recuerden, ¿no? Debe retardar la absorción. El excipiente es una sustancia que teóricamente es inerte, que no tiene una acción farmacológica, pero que me va a permitir ciertas características distintivas con el principio activo. En este caso, retardar la absorción. Si retarda la absorción, el producto se mantiene más tiempo en la piel, se distribuye de mejor manera, se distribuye de manera más amplia y podemos tener resultados. Luz nos pregunta tratamiento preventivo antes y durante el embarazo. Entonces, definitivamente no hay ninguna otra solución. Diga exactamente, un vehículo, por ejemplo, en las lociones. Exacto. No te preocupes, Erika, todo está muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Ok, bueno. Entonces lo dejamos ahí por hoy. Como siempre, yo les envío la clase, perdón, que hemos revisado y nos estamos viendo el próximo lunes. Entonces, nos vemos. Hasta luego.